todos y todas. El mundo de la salud mental, algo realmente complejo, me da la impresión que desconocido, y me quedo con una frase de nuestros invitados, de uno de ellos, que dice: el problema con la enfermedad mental no es la falta de tratamiento, sino el desconocimiento. Y la verdad que me da la impresión que por ahí van los tiros, y es lo que intentamos desde los medios de comunicación, por lo menos un servidor desde este plató, en más de una ocasión lo hemos hecho, de acercar este problema, ¿no? Ese desconocimiento. Y se puede hacer también a través del videojuego. En alguna ocasión hablamos con Adolfo Cangas, a quien paso a presentarles enseguida. Hace unos cuantos años se fue una primera iniciativa a través de un videojuego para intentar luchar contra el estigma de la enfermedad mental. Acaba de salir otra edición, otro videojuego bajo el título Estigma Stop, y es de esto lo que queremos hablarles, entre otras cosas. Bienvenido, buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes. Catedrático de Psicología de la Universidad de Almería, un asturiano de Oviedo que llegó a Almería hace unos años, sí. Y aquí se quedó, ¿no? Sí, no, y muy a gusto además. Yo creo que ya me jubilaré aquí. ¿Cuántos años llevas aquí, Adolfo? Pues 24 años ya. ¿24? O sea, media vida, ya soy medio almeriense también. O sea, que fue prácticamente terminar la carrera de Psicología. Sí, exacto. Sí. Se abrió aquí la Universidad de Almería. Claro, se está conmemorando el 25 aniversario de la universidad. Al año siguiente vine, fue una oportunidad y me alegro realmente de haber tenido esa oportunidad, de haber podido desarrollar todo el trabajo aquí. Lo único que cuando quieras subir a casa tienes que cruzar el país. Pero bueno, sí. Tampoco pasa nada. Bueno, ya estamos acostumbrados ya. Bueno, esta frase es tuya, esto que acabo de leer, ¿verdad? Me parece muy acertado, ¿no? El problema con la enfermedad mental no es la falta de tratamiento, sino el desconocimiento. El desconocimiento, no profesional, evidentemente, porque los profesionales sí que lo tenéis, sino por la sociedad que está en torno a las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Sí, es cierto, vamos, desconocimiento y desinformación también podríamos añadir. O sea, hay poca información y además incluso a veces la información que se da tampoco es correcta. El ejemplo más típico es asociar salud mental o problemas de salud mental a violencia, por ejemplo, ¿no? Cuando está demostrado que las personas con trastorno mental no son más violentas que la población en general. Ya lo creo. Sino que, bueno, incluso estadísticamente cometen menos violencia. Quizá ellos la sufren más, pero cometen menos violencia hacia los demás. Pero claro, aparece una noticia que no perturba un poquito, se asocia rápidamente a un problema de salud mental y queda una imagen ahí muy estigmatizada como que representa al colectivo, y para nada eso representa al colectivo. Claro. Igual que ese tema, muchos más problemas que lleva asociado el tema de la salud mental. ¿Y quién no tiene problemas de salud mental? Esa sería la pregunta. Y habría que empezar por ahí, que ninguno estamos libres realmente. Y estadísticamente, de hecho, se sabe que 1 de cada 4 vamos a tener problemas de salud mental en nuestra vida. Fíjate, vaya dato este, ¿no? Es un dato demoledor, y incluso más demoledor las estadísticas de la OMS, que dice que los problemas de salud mental van a ser los problemas principales de aquí a nada, a 10 años. Los problemas principales de enfermedades en general van a ser problemas de salud mental. O sea, que van en aumento, no están disminuyendo, sino incluso van en aumento. Ahora te preguntaré sobre esto, las causas que puede tener esto. Imagino que el ritmo de vida, estrés y demás puede ser una de ellas. Quisiera presentarles también a otra persona que acompaña al catedrático de Psicología, Adolfo Cangas. Se llama José Gabriel Pérez Gómez y pertenece a la asociación Timón. Timón es una asociación en el poniente almeriense, en el Ejido, que acaba de cumplir recientemente 20 años de existencia. Acaba de dejar un micrófono de radio, estaba haciendo un programa de radio que hacen desde esta asociación para venir a este plató, algo que yo personalmente le agradezco mucho. Bienvenido, buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. ¿Qué hacéis en ese programa de radio? Bueno, pues hablamos un poquito de deporte, hablamos un poco de noticias de actualidad y sobre problemas de salud mental. Y un poquito de todo. Bueno, hay entrevistas y este tipo de cosas. Entrevistas también. Bueno, también me dice Adolfo que tú vas por los colegios, algunos colegios, para hablar con los chicos y chicas, con los alumnos y alumnas de diferentes colegios, hablar precisamente le damos de esto, ¿no? charlas de salud mental. Le damos charlas de salud mental, explicamos Yo, por ejemplo, tengo problemas de salud mental y entonces pues le hablamos sobre nuestro problema, le explicamos nuestro problema y entonces ellos pues entienden y se quedan con eso, ¿no? Claro. Que, sobre todo cuando que podemos estar a la altura de ellos. Por supuesto. Y digo sobre todo cuando se lo está contando una persona que lo padece en sus carnes. Exactamente. José, ¿no? ¿Te puedo preguntar cuál es tu problema? Sí, esquizofrenia paranoide. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo siempre digo que ves cosas raras, te crees que están hablando de ti, ¿no? A la espalda, cuando están hablando y te crees que están hablando de ti, pues cosas así.
¿Cuánto tiempo hace que padeces esto? Pues desde el año 2000, 2000. sí, Ya unos cuantos años, ¿no? unos cuantos O sea, años. ¿y cómo lo llevas? Pues muy bien, ahora estoy muy estabilizado y la verdad que lo llevo muy bien. Ujú. Quizá, Adolfo, la esquizofrenia, el caso de José, que sea debido al ese desconocimiento o de esa desinformación, incluso ese miedo, Ujú, entre comillas, es la palabra miedo, ujú. que quizás sea una de las patologías de salud mental, uno de los problemas que más rechazo puede tener por parte de la sociedad en términos Sí, sí, generales. es cierto. O sea, la esquizofrenia particularmente va asociado mucho a miedo, violencia, como decíamos antes, aunque no tiene nada que ver con eso. O sea, José Gabriel es un buen ejemplo, pero tenemos miles de ejemplos más, ¿no? Que, bueno, tienen sus problemas, sus dificultades personales, pero también pueden hacer su vida normal, se pueden relacionar con cualquier persona. Vamos, yo de hecho, pues me considero amigo de José Gabriel, colaboramos en muchas actividades, él siempre está ahí, le digo, ¿quieres venir? Viene, participa, se implica en varias actividades que hemos hecho en la universidad, o sea, como cualquier persona, incluso mejor, diríamos, que la media, ¿no? de las personas, y esa imagen no se transmite, quizás se transmite, pues eso, la otra imagen asociada también al cine a veces, Claro, efectivamente. que es lo que bueno, lo que queda, ¿no? La imagen, pues la película Psicosis. Yo siempre digo que es una gran película, pero Psicosis. psicológicamente es lo peor que se pudo haber hecho. O sea, Sí. eso ha generado temor realmente, a la palabra asociar a violencia impredecible, etcétera, ¿no? Aunque Hitchcock pues era un gran director y una gran película, pero ha hecho mucho daño, ¿no? Igual que eso, bueno, otras películas que el cine destaca más en esa parte, ¿no? Quisiera también ahora destacar a lo mejor el minuto de publicidad. Sí, sí, adelante. Hablando del cine, precisamente que el mes que viene en Sevilla se va a celebrar un festival de cine y salud mental, precisamente para luchar contra el estigma desde el propio cine. Y entonces ahí lo que se hace es representar cortos de cine que dan una imagen mucho más real, fuera del estigma relacionado de lo que es la salud mental. Pero ese festival es excepcional, ¿no? Dentro del mundo del cine. Primero que te pregunte sobre en fin, el caso de José Gabriel, la esquizofrenia. ¿Cómo aparece la esquizofrenia en una persona? ¿Cómo se apodera la esquizofrenia de la salud mental de una persona? Bueno, puede aparecer de muchas maneras, ¿no? Lo que tiene quizá en común, pues es un poco, suelen ser personas que con cierto aislamiento social, se inicia un poco también en la adolescencia, generalmente, la adolescencia tardía, o sea, en un periodo que también es muy problemático en general en nuestra sociedad. O sea, para los jóvenes la adolescencia es un momento clave, ¿no? Para cualquiera de nosotros, donde ahí te formas como persona, empiezan las relaciones pues sexuales, profesionales, de preparación, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento que ya es de por sí un poco complicado es donde suelen aparecer también los problemas graves de salud mental, donde digamos pues tienen aún más dificultades de integración social que las propias que tiene el joven en la adolescencia, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues también va muy asociado, por ejemplo, suelen estar en la etapa escolar, muchos la abandonan, otros sufren bullying, otros, bueno, sienten que le ridiculizan, que no se sienten integrados, no se sienten tampoco partícipes. Es decir, hay una confluencia de factores generalmente sociales que, bueno, que lleva a que una persona aún se aísle más y esto, bueno, pues genere también más dificultades, ¿no? La fortaleza mental no es igual para todos, evidentemente. Claro, Para poder aguantar esto que estás diciendo. Exacto, Efectivamente. sí. Esto que está diciendo Adolfo, ¿te sientes identificado con lo que está contando el Sí, profesor? por supuesto. Sí. Y yo quisiera decir también que yo creo que la droga es un factor muy Muy importante. muy importante también. Se empieza a en el consumir tema la de- juventud, ¿no? La adolescencia, Exacto. juventud, ¿no? Sí. Ya lo creo. ¿Vemos algo del vídeo? Vale, Sí, vale. del videojuego. Vale. En realidad virtual, evidentemente, contra el estigma de la enfermedad mental, que lo habéis llamado Estigma Estigma Stop. Stop, ¿sí? sí, un Una poco- especie como de promo, un pequeño tráiler, lo vemos y ahora Vale. comentamos al respecto. Vale. Adelante.
resumo Bueno, rápidamente. una pequeña muestra Sí, de cómo funciona. es 1 minuto y medio básicamente. El videojuego en lo que consiste son 4 personajes que cada uno tiene un trastorno mental. Entonces el jugador tiene que interaccionar con esos 4 personajes para convencerles que le ayuden a presentarse a su vez a un concurso de videojuegos que quieren, es la trama un poco del propio videojuego, ¿no? Entonces con cada uno de ellos aparecen reflejadas características de los diferentes trastornos y el jugador, el que está jugando, tiene diferentes maneras de comportarse con ellos. Según cómo se comporte, pues el videojuego también le va diciendo, bueno, que eso es adecuado o no es adecuado, que pruebe otras opciones y a su vez le va dando información de lo que le pasa, por qué le ocurre, ¿no? Un poco informar de lo que son los trastornos mentales y a su vez algo que creemos que es muy importante, también le vamos indagando al propio jugador si alguna vez han sentido parecido o en algún momento han sentido algo similar, ¿no? Porque como decíamos antes, bueno, los trastornos mentales podemos tener cualquiera de nosotros un trastorno mental. En cualquier momento de nuestra vida. Claro, y además, y también, y aunque no, digamos, aunque no tengamos un trastorno diagnosticado como tal clínicamente, muy intenso, pero bueno, sí que podemos tener como síntomas atenuados, ¿no? El ejemplo de la depresión. No tenemos que tener una depresión mayor, ni a lo mejor no tenemos el diagnóstico de depresión, pero bueno, estar decaídos, estar algo tristes, etcétera, esa experiencia todo el mundo la ha tenido. Entonces eso te ayuda también para entender que la persona que tiene una depresión mayor tiene eso, digamos, amplificado. ¿no? Pero que no es nada diferente a lo que nosotros también podemos estar viviendo. Claro. Hablando de depresión, el otro día apareció un dato, no sé si a nivel mundial o a nivel europeo, este país en el cual vivimos, España, es donde más ansiolíticos se consumen. Sí, sí, es cierto. España y Estados Unidos vamos a la cabeza del consumo de psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, y eso es un problema, la verdad, un problema que se está detectando, que quizá está un poco sobremedicada nuestra sociedad, aparte que los problemas van en aumento, pero también hay que buscar, yo creo que otras alternativas a estos problemas, que no solo sea la medicación. Sí, pero sobre todo esa cultura de la automedicación. En casa en todo sitio hay un armarito o un cajón lleno de medicamentos al cual acudimos de vez en cuando sin consultar al médico, ¿no? Sí, bueno. sí. ¿Conocías el juego, José? Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Has participado? ¿Has jugado? Sí, he participado en él cuando hemos estado en el instituto, por ejemplo, que se hizo la presentación del videojuego. Y la verdad que está muy bien. Bueno, ¿tú qué le dirías a la gente que está en casa, que te está viendo? Que hemos contado que tú has vivido y sigues en ello, con tratamiento, imagino, pero sí, haciendo más o menos vida normal, ¿verdad? Sí, sí. A pesar de esa esquizofrenia paranoide de la cual me estabas hablando. ¿Qué le puedes contar tú a la gente que te está viendo? ¿Qué mensaje le puedes lanzar? Bueno, pues que yo creo que somos personas normales y que podemos hacer una vida normal como cualquier otra. Y el tratamiento es muy importante seguirlo. El tratamiento, por supuesto, es vital. Es vital y no dejarlo. Que es lo que yo tengo muy claro. Claro. Y lo que tenemos que tener muy claro los que tenemos problemas de salud mental. Bueno. Adolfo, una última cosita. Seguiremos hablando de esto porque la verdad que es muy interesante, sobre todo porque nos afecta o nos puede afectar a todos, ¿eh? Sí, sí. Siempre lo vemos desde fuera. A mí esto nunca me toca, hasta que llega, ¿no? Y toca a tu puerta y dice, aquí estoy, vengo a verte, a ver qué tal, ¿no? Las causas, esto que tú decías, ¿no? Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no sé si epidemia o incluso pandemia en los próximos años. Sí, se habla, sí. Las causas, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Las causas yo creo que tienen mucho que ver con el estilo de vida nuestro, ¿no? Y un poco con todo el estrés que vivimos cada vez más, también el individualismo que cada vez es mayor en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, hay otro dato muy curioso, que los problemas de salud mental son más acuciantes en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. Eso probablemente, y así lo dicen un poco sociólogos y psiquiatras, etcétera, tiene que ver también con la red de apoyo social, ¿no? Aquí cada vez vivimos de un modo más individualista, más materialista también. Efectivamente. Y eso no ayuda realmente a superar los problemas, y tiene mucho que ver con el origen, es decir, con el origen que llega un momento donde uno entra ya en colapso y ahí es donde empiezan ya las dificultades serias, ¿no? Entonces quizá tenga que ver un poco con este estilo de vida y por eso no se están disminuyendo las tasas de este tipo de problemas, sino que van aumentando. A veces me suena un poco paradójico decir esto, pero a veces cuando menos cosas tienes, también menos problemas tienes. Claro, sí. Cosas materiales, me refiero, sí, sobre todo esa ambición de tener muchas cosas, que es en lo que estamos inmersos, ¿no? Sí, y una ambición, y a veces que es un espejismo, ¿no? Cosas que no necesitamos en muchos casos, pero que estamos todos ahí, que las queremos tener, y cuando las tenemos vemos que eso tampoco nos satisface, después de todo lo que nos ha
costado. Así es. Entonces, bueno, todo esto yo creo que tiene mucho que ver con estos problemas. La complejidad de la mente del ser humano. De la mente y de nuestra sociedad. Y de nuestra sociedad, ¿no? y- A veces que te empujan, ¿no? A veces que te empujan, hacer es cierto. ciertas cosas. Esto por eso tampoco es, digamos, una causa individual. Yo creo que tiene que ver también con muchas causas sociales, ¿no? Que hay que entenderlas, aunque después, bueno, pues le afecta a personas concretas. Y claro, y también depende mucho pues, de los apoyos que tú tengas a nivel personal, que tengas una red de apoyo, que tengas recursos, en fin. Esto también ayuda después a salir de la situación o a estar un poco más metido en el hoyo, digamos, y con más dificultades. Claro. La asociación El Timón, a la cual pertenece José Gabriel, es una asociación que lleva trabajando. Sí, sí. En el tema salud mental, pues hemos dicho que hace 20 años, que creo que fue el Sí, año sí. pasado cuando Sí, sí. cumplían aniversario, ¿no? Sí, aquí en Almería es la que más tiempo tiene, son más de 20 años y además es una asociación muy activa, con muchísimas actividades de todo tipo, de actividades también de sensibilización al estigma, de asesoramiento, o sea, de hecho se puede llamar allí, tiene un psicólogo, te pueden asesorar, tienen los propios programas de ayuda, ¿no?, complementarios a los tratamientos que tienen las personas. Y bueno, es una asociación, pues eso, que está haciendo muchísimas facetas y que yo animaría también a que todo el mundo lo conozca, porque además se puede conocer porque tengas tú un problema o porque quieras ser voluntario o simplemente porque quieras tener más información. Así es. La mejor forma de conocer lo que pasa es acercarte Exacto. al Sí. problema entre comillas, ¿eh? Sí, sí. Eso que tú decías, no es desconocimiento, sino no es el tema de la enfermedad mental, no es la falta de tratamiento, sino el desconocimiento. Que los Así hay. es. Sí. ¿A quién te has dejado al micrófono para venirte aquí, José? ¿Quién ha ocupado tu lugar esta tarde en la radio? Pues como es grabación, Ah, vale, que lo grabáis. es grabado y se llama Remolinos de Quijote. Remolinos de Quijote se llama el Remolinos programa. de Quijote se Qué llama el bueno. programa. Y bueno, he entrado yo primero, he grabado yo primero y después ya pues lo arreglará el técnico. Bueno, es apasionante la radio, ¿eh? Sí. Como mola, ¿eh? Chulísima, ya lo creo que sí. Gracias a los dos por la visita, Adolfo. Bueno, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias, José. Buenas tardes. De nada. Que vaya muy Muchas bien, hombre. gracias. Mira una peli que quizá tenga que ver con esto.